En aquel momento todo lo hacíamos sin tener verdadera certeza de que íbamos a lograr que, inclusive que se construyera el propio parque, ¿no? Era pura voluntad. Yo creo que el parque me parece que es un hito en todo el largo proceso argentino sobre memoria, verdad y justicia. Como todas las cosas que hace el movimiento de derechos humanos, con sus más y con sus menos, lo que hacen es lo que es la historia, que es una historia colectiva. Para nosotros hubo 20 años en los cuales el Estado consagró la impunidad, digamos, se fue construyendo las leyes de impunidad que, digamos, si bien hubo un primer momento en la salida, digamos, en la salida de la dictadura, en el ingreso a la democracia, donde estuvo la CONADEP, donde estuvo el juicio a las juntas, después en realidad lo que hubo es como un avance de las fuerzas que pedían la impunidad. En todo ese proceso se inscribe el Parque de la Memoria como una iniciativa, creo, muy novedosa en su momento, en el contexto también de la creación de la ciudad de Buenos Aires como una ciudad autónoma. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! Y hubo un momento histórico que todos recordamos muy bien, que es la marcha del 24 de marzo del 96, a los 20 años del golpe, donde pareció como que nuestra sociedad estaba madura para dejar de negar lo que había pasado, para poder ponerse a realmente pedir justicia, a comprometerse con la memoria y con conocer la verdad de todo lo ocurrido. Es mi recuerdo, ¿eh? El tema de la construcción del parque, de todo eso lo que significaba, los impedimentos, los retrocesos, toda la problemática que había que superar, fue tan absorbente que los primeros tiempos, es mi recuerdo, las discusiones eran, por ejemplo, desde qué frase iba a colocarse al principio del monumento, que llevó meses de discusión. El primer consenso no fue difícil de arribar, digamos, queremos un monumento, queremos que sea frente al río, queremos que haya un conjunto de esculturas, queremos que el arte esté presente en esto, queremos que estén los nombres, que el Estado se ponga a reconstruir la nómina de desaparecidos para que estén los nombres de todos los compañeros, queremos que la ciudad, que el Estado se comprometan a hacerlo. La idea de una política de memoria cogestionada públicamente, o sea, con el Estado y con organizaciones de derechos humanos, habla de una política sustentable a lo largo del tiempo y de una maduración más allá de diferencias y discusiones entre la posibilidad de gestionar una política pública con sociedad civil de una manera claramente exitosa. El primero que fue ilegal fue el Estado, al detenerlos clandestinamente, al torturarlos, al hacerlos desaparecer, al no ofrecerles un juicio justo y digamos, y la condena que ese juicio estableciese. Entonces, bueno, eso fue lo que, sintéticamente, porque son discusiones obviamente larguísimas, fue lo que más o menos se consideró como un consenso para poder avanzar y definir, bueno, cómo se construía esta nómina, que hoy en día todavía está en construcción. Creo que meses que se discutió esa frase. Así que eso fue para mí muy importante. Nos pareció un homenaje necesario. El momento que encontramos es el Cordobazo, bueno, porque es el primer momento también en que hay víctimas colectivas, digamos, y a partir de ahí, de mayo del 69, pensamos que, bueno, que todas las víctimas tenían que ser incluidas, que todas las personas asesinadas, desaparecidas en ese contexto por el Estado tenían que estar. Lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, diciendo, bueno, no son 30.000, son 9.000, digamos, como si eso de alguna manera le quitara peso a la tragedia que vivimos, es grave. Que todavía es un trabajo incompleto, que es incompleto en este monumento y es incompleto en nuestro país, y será incompleto porque así lo definieron cuando definieron la metodología con la que iba a actuar la dictadura militar, porque ellos eligieron actuar los militares genocidas y la sociedad civil que lo acompañó eligieron actuar con clandestinidad, y eso hoy hace que todavía no podamos saber quiénes son las 30.000 personas que simbólicamente elegimos decir que asesinaron y desaparecieron. Creo que hay una discusión posible y no hay que esquivarle esa discusión en cuanto
que al Estado tiene la obligación de definir esos números. El número es mayor que los más de 9.000 que están en el monumento, que es la lista de CONADEP ampliada. El problema que esa obligación del Estado, que sigue siendo una medida de reparación y sigue siendo una obligación respecto de las víctimas y de la sociedad, no puede transformarse en argumentos, sobre todo de funcionarios y sobre todo del presidente u otros funcionarios, como una manera de criticar o alivianar lo que pasó. Cada vez que un gobernante de esta ciudad decide, o un gobernante de este país decide invitar a alguien a este lugar, tengan que pasar por esos nombres, verlos y que no pueda ser olvidado que hubo muchísimos, miles y miles de hombres y personas que decidieron luchar para transformar nuestra sociedad, para hacer una sociedad más justa, más libre. En particular este parque me parece interesante porque justamente por no ser un sitio, la apropiación del espacio público por parte de la sociedad, de la gente, de familias, de escuelas, es importante. Pero el segundo, que también es, yo diría, tan importante como eso, es la visibilidad que tiene frente a visitas de extranjeros y particularmente mandatarios extranjeros. Entonces nosotros decimos que hay 30.000 desaparecidos, dice que no. Y nosotros quisiéramos saber, nosotros no sabemos cuántos fueron. Los militares lo saben. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los nietos? A pesar de que el Estado intentó silenciarlos, a pesar de que el Estado intentó consagrar la impunidad, a pesar de que el poder concentrado económico en nuestro país intentó que esto no saliera a la luz y que no pudiéramos reconstruir esta historia, lo logramos. Siempre lo digo, el parque es mi lugar preferido de todos los lugares de memoria en Argentina. Es una historia colectiva, no es una historia de héroes, algunos, pero sin los pueblos. Bueno, como lugar de rendirles homenaje creo que es el lugar más potente. Igual yo creo que el homenaje es en la lucha, es en la calle, y esto lo tienen clarísimo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿No? El homenaje que uno hace, para mí el lugar reparador, el lugar donde hacer el duelo, es ese lugar de construir memoria, es estar en el parque, es construir el parque, es defender que de ninguna manera haya negacionismo, que no se pueda negar que en este país hubo 30.000 desaparecidos, que no se pueda pensar que hubo demonios ni angelitos de ningún lado, que hubo un Estado terrorista, que eso no se pueda, digamos, seguir luchando por esto es el duelo que nosotros podemos hacer. Hay una sociedad que no vuelve atrás en esto. Compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora. Presente. Ahora. Presente. Gracias.